Esto y mucho más, déjeme saludar y le pido al equipo que nos grabe. Déjeme saludar con muchísimo gusto a Ricardo Sevilla, escritor, periodista, aquí en Sin Censura. Querido Ricardo, te mando un abrazo. ¿Cómo te va? Abrazo recibido y plenamente correspondido, mi querido Toño. Me va bien, me va de lo mejor. Me encuentro muy contento justamente por esta aprobación. Y bueno, se entiende que Ciro Gómez Leiva esté enojadísimo, hasta se equivoca de palabras, ya lo escuchó usted, dice que lo que les ordenan terminalmente. ¿Cómo que terminalmente? O sea, los diputados están condenados a una enfermedad terminal. ¿De qué habla Ciro Gómez Leiva? Está que se come las uñas este señor que de una u otra forma, mi querido Toño, es el amigo de Pascal Beltrán del Río, que sí, tienes toda la razón, te estaba yo escuchando con mucha atención. Le enoja, le enardece que le digan Pascual, se enoja muchísimo, pero pues estamos listos, mi querido Toño, para hablar sobre este tema que es de la mayor relevancia para el país y en particular para los adultos mayores. Yo insisto hasta el cansancio, querido Ricardo. ¿Con qué cara o quién en su sano juicio podría criticar que un trabajador se jubile con el 100% de su salario? O sea, se entendería de la gente malvada, de los propietarios malvados que explotan o sobreexplotan a sus trabajadores, pero que salgan a sus medios de comunicación, que tengan esa responsabilidad de estar al frente de un micrófono como la tiene el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, y que enfrente a estos micrófonos confunda a los mexicanos y les diga que es negativo que se haya aprobado este fondo de pensiones para el bienestar. A mí me parece no solamente falto de ética periodística, de integridad, sino pues que ya llega a lo nefario, ¿no? Creo que llega ahí a lo más malvado de lo malvado y pues si en algún momento este sujeto tenía algún tipo de credibilidad o el apoyo de alguna persona, después de escucharlo defender lo indefendible, a los panistas, priistas y empresarios que quieren que los trabajadores nada más tengan el 30% de sus pensiones, creo que lo van a mandar muchísimo a la chingada. No sé qué opinas. Por supuesto, Toño, coincido plenamente contigo. Este sujeto en algún momento tuvo una cierta credibilidad, pero hace mucho tiempo de eso, muchos cabellos atrás, muchas barbas atrás, porque si usted viera comparar a este personaje que ahora se sienta ahí, como dices tú, mi querido Toño, en la cueva de los malandros, y lo equiparara con el Ciro Gómez Leiva, que tenía barba, que tenía lentes, que parecía que era una promesa del periodismo, pues bueno, eso se acabó, quedó muy, pero muy atrás en un pasado del que yo creo Ciro más adelante va a enorgullecerse y se va a avergonzar de este presente. En fin, como bien apuntas, Toño, ayer en la Cámara de Diputados se aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y esta reforma, hay que decirla, impulsada por el Partido Morena y especialmente por el gobierno federal, fue avalada. Qué bueno, hay que aplaudir. 252 votos a favor, pelea fuerte, 202 en contra y 4 abstenciones. Y hay que decir las cosas de manera tajante, Toño. Ha sido una victoria rotunda para el pueblo de México y le voy a decir por qué. Porque pensionarse, como bien dice Toño, con el 100%, pues es maravilloso. Con un ingreso igual al último salario percibido. Eso es una gran conquista. La oposición, como Ciro y otros personajes, pueden decir y despotricar cuanto quieran, pero ha sido un gran avance para la sociedad mexicana y le decía yo al principio de la intervención, en concreto para los adultos mayores tan descuidados, tan lacerados en otros sexenios. Y es que, mire, el objetivo de crear este fondo de pensiones para el bienestar es que las personas que cotizan desde el 1 de julio de 1997 y son millones, puedan obtener una pensión del 100% de su último salario una vez que lleguen a la edad del retiro, cuando ya se vayan a descansar merecidamente. Pero los analistas, los voceros del corporativismo, usted ya los conoce, tienen la consigna bien
pagada, por supuesto, de intentar lavarle la cara a la derecha, pues ni siquiera se han dado el tiempo, Toño, de leer el dictamen que ayer fue aprobado en la Cámara de Diputados. Si usted escucha los discursos flamígeros que el Partido Acción Nacional, por ejemplo, dio ayer, se va a dar cuenta, bueno, ya lo sabe, ¿qué le platico? De que la estrategia del PAN se centró en el juego electoral, puro juego electoral, juego sucio. Todos y cada uno de los oradores que pasaron, que desfilaron ahí por tribuna, son candidatos a la reelección como diputados, plan con maña, estrategia electorera, realizaron una defensa mentirosa, melodramática y absolutamente descarada, que es lo que enfada. Me gustó, fíjate, Toño, y no es, digamos, santo de mi devoción, Ignacio Mier, pero cuando sube a tribuna y le dice a los opositores que ellos seguirán siendo miserablemente foxistas y calderonistas y que eso nadie se los va a quitar, me gustó. Mira, esto que acabas de poner, esta intervención de Ciro Gómez Leiva, el empleado, por cierto, del dueño del grupo de Hospitales Ángeles, pues sale a despotricar contra el fondo de pensiones. Por cierto, que su palafrenero ya no pasa en el video. Uno tiene que torturarse escuchando a estos mequetrefes, y el palafrenero que tiene ahí sentado, la verdad, no me acuerdo cómo se llama, porque igual que sucede con otros personajes, no lo conozco de nada. Bueno, este señor que está sentadito ahí para decir que sí a todo lo que comenta Ciro Gómez Leiva, lee en voz alta un texto publicado precisamente en Excelsior, que dirige Pascual Beltrán del Río, un texto escrito, por cierto, por Ivonne Melgar. Usted conoce a Ivonne Melgar, da la casualidad que trabaja en imagen, da la casualidad que escribe en Excelsior, da la casualidad que es la reportera estrella de Ciro Gómez Leiva. Bueno, a mí no me asombra, Toño, que Ciro le dé la espalda a los trabajadores. Tampoco me asombra, lamentablemente, que se ponga a favor de las Afores. Lo que me extraña es que, carajo, sea tan virulento. No tiene ninguna empatía ni con el pueblo de México, ni con los adultos mayores. No es cierto esto de, es que los morenistas, como acostumbran desde todo el sexenio, votan lo que les dicen, lo que les ordenen. Bueno, él es periodista o dice ser periodista. Si tiene esa información, esos audios, esos videos, esos documentos visuales o audiovisuales, que los dé a conocer. Si hay personajes que se reúnen en Palacio Nacional, como dice este señor, porque también se puso a despotricar en contra de la ministra Loreta, de la ministra del Pueblo, Lenia Batres, de la ministra Yasmín Esquivel, dice que les ordenan ahí en Palacio Nacional, pues que lo dé a conocer. Si tiene esa información, sería maravilloso, pero no, Toño, no sabe nada. Lamentablemente el discurso de este señor, como todo el discurso opositor, se centra en la supuesta denuncia de que esta reforma es confiscatoria de los ahorros individuales de los trabajadores, de las trabajadoras. Y aquí, perdóneme usted que me ponga maniqueo, pero solamente hay de dos sopas, Toño: los que defienden al pueblo y los que defienden a los banqueros. Porque hay gente que defiende, como Ciro y otros, a los neoliberales, a las transnacionales, a los dueños de las Afores, a los que explotan y roban al pueblo de México. Mira, déjame ir un poquito más a fondo. El presidente López Obrador ha denunciado que el sexenio de Ernesto Zedillo y el de Felipe Calderón entregó a las Afores las cuentas individuales de los trabajadores, pero hubo un gobierno intermedio que también hizo sus marranadas, que también hizo sus porquerías, y me refiero, usted ya sabe, al gobierno de Fox. Él no queda indemne, no, para nada. Hay que hablar con datos duros. Déjeme recordarle a usted que el 15 de diciembre de 2002, tenía 2 años de haber desembarcado ahí en Los Pinos, porque les gustaba esa residencia aparatosa, Vicente Fox, pues ahí propuso una reforma para agenciarse una muy buena lana. Él propuso disponer 20,000 millones de pesos de las cuentas inactivas. ¿Y qué cree? Que la votaron. ¿Y qué cree? Que fue votada prácticamente de manera unánime.
Entonces, hay que dar los datos duros. Esta es una victoria para el pueblo de México. Por supuesto, es un golpe para los neoliberales y están enojadísimos precisamente por eso. Que el fondo va a ser financiado con lo que se atraque el gobierno federal de los ahorros, eso es una mentira. Una mentira. ¿Por qué? Porque el fondo en realidad va a ser financiado por diversas fuentes, los ingresos, buena parte del instituto, para devolver al pueblo lo robado. Qué interesante que todo esto que se confisca y que viene de cosas que han lesionado al pueblo de México, pues vaya a financiar este fondo. También va a haber entidades paraestatales sectorizadas que van a participar. ¡Qué bueno! Es de celebrarse. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, van a aportar recursos también. Entonces, a mí me parece maravilloso y estoy completamente de acuerdo contigo, Toño. No podemos admitir que un personaje como Ciro Gómez Leiva, como Loret, como los medios de comunicación, Reforma Universal, Financiero, Milenio, etcétera, etcétera, continúen impulsando esta narrativa, porque además de ser chocosa, de ser chocante, está dándonos a conocer cuáles son las verdaderas estrategias de estos personajes. Este fondo de pensiones para el bienestar, insisto, es una gran conquista para los trabajadores. ¿Por qué? Porque garantiza una jubilación digna con ingresos iguales al último salario. ¿Quién no quiere que nuestros adultos mayores, que nosotros ya vamos para allá, puedan gozar de toda una vida de trabajo? Desde mi punto de vista, Toño, es importantísimo apoyar esta reforma y garantizar lo que todo mundo quiere al final de su vida laboral: una jubilación digna para todos los trabajadores, para todas las trabajadoras de este país.